En las ciudades como Tiro y Sidón, las fuerzas de la OLP estaban esparcidas entre la población civil, siguiendo el principio del escudo viviente aconsejado por los rusos. Eso les permitía convertir manzanas enteras de edificios en áreas fortificadas de difícil ataque, por miedo a causar víctimas civiles. Mucha gente abandonó sus hogares, dado que los israelíes sacrificaron el factor sorpresa anunciando por radio y con octavillas la necesidad de evacuar las ciudades para evitar víctimas inocentes en el momento de la invasión. Tiro fue tomada al segundo día de la guerra por la tarde, de calle en calle. Sin embargo, Sidón, más al norte, no resultó tan fácil de vencer. Líbano. La invasión del Líbano fue la primera vez que los israelíes iban a la guerra sin ver amenazada su existencia como nación. Organizaron una guerra relámpago cuyo objetivo era la destrucción de las bases de la OLP en el sur del Líbano. Fue también la primera vez que se ponía en acción el tanque de batalla de diseño israelí, que tuvo que combatir contra los mejores del este. También pudo verse el bombardeo aéreo con bombarderos de combate de gran precisión y el armamento soviético más moderno se puso a prueba ante lo mejor del bloque occidental. Todo ello observado por el nuevo espía del cielo. El enemigo de Israel era Yasser Arafat, líder de la OLP, que contaba con 15.000 hombres, procedentes de 8 facciones distintas. Su batallón principal lo formaban los 6.000 hombres de la Brigada Castel en el sur del Líbano. Tenía poco armamento pesado y su opción era la táctica de guerrillas. El presidente Hafez al-Assad, en persona, dirigió las tropas sirias que aconsejaron a la brigada. Había sido general de las fuerzas aéreas y había estado en 2 guerras anteriores con Israel, como ministro de Defensa durante la Guerra de los 6 Días y como presidente de Siria en 1973. Ariel Sharon, héroe de la Guerra de los 6 Días en el campo de batalla del Sinaí como comandante de tanques y artífice de la victoria durante la Guerra de Yom Kippur, era ahora ministro de Defensa y responsable de la estrategia israelí. Pero a medida que sus tropas avanzaban hacia el norte, mostró claramente otra estrategia, que consistía en realidad en expulsar del todo a los palestinos del Líbano. Este plan fue el origen del conflicto de Israel con Siria y también con la comunidad internacional. Fue en el Líbano donde se establecieron muchos refugiados palestinos, huyendo de la guerra que siguió a la independencia de Israel en 1948. Pero la mayoría fueron a Jordania primero con el fin de dirigir actividades terroristas desde las bases de los Fedayín. Los Fedayín se convirtieron en la Organización para la Liberación de Palestina y se vieron obligados a retirarse a Jordania cuando Israel ocupó la Cisjordania durante la Guerra de los 6 Días. Jordania tuvo que tomar medidas militares debido a sus actividades anti-israelíes, y en 1970, en lo que los palestinos llamaron Septiembre Negro, sus carros de combate fueron destruidos en las calles de Amán. En aquellas circunstancias, el coronel Nasser, líder egipcio, había obligado al Líbano a garantizar la autonomía palestina en su territorio. Al ser dispersada en el Líbano, la actividad de la OLP quebrantó muy pronto la frágil paz entre sus 17 facciones religiosas. Las consecuencias de ello fue una guerra civil en 1975, ya que los palestinos eran un estado dentro de un estado, una población de 500.000 de personas en 1975, de los cuales 20.000 estaban militarizados. Después de 18 meses de duros combates, los cristianos estaban al borde del desastre y Siria intervino. Entonces el Líbano se dividió en 2 partes. El sur quedó bajo el control de la OLP, que incrementó sus ataques contra los frágiles asentamientos israelíes del norte. En 1978, para atajar la situación, los israelíes penetraron en el Líbano en una gran operación militar para expulsar de allí a los palestinos. Pero en Israel, los partidarios de la guerra criticaron la acción tachándola de error táctico, ya que no se tuvo en cuenta que las fuerzas de la OLP se escaparían hacia el norte del río Litani. Mientras tanto, la ocupación por parte de las Naciones Unidas del sur del Líbano no evitó que la artillería de la OLP atacara la frontera norte de Israel y en 1981 Siria blandió las espadas en alto, desplegando baterías de misiles SAM en el valle de Bekaa para proteger sus aviones contra los ataques israelíes. Las actividades pertinaces de la OLP convencieron a Israel de que era necesaria otra invasión. Se pospuso 4 veces, hasta que la escalada de agresiones recíprocas culminó en 1982. Un ataque preciso e inesperado sobre un estadio de fútbol de Beirut fue la respuesta contundente a un intento de asesinato del embajador israelí en Londres. Eran los cuarteles generales de la OLP, con un depósito provisional de armamento en los sótanos. La artillería de la OLP respondió a los ataques y entonces Israel organizó la Operación de Paz para Galilea, con el objetivo inicial de expulsar las fuerzas de la OLP al sur de Tiro.
Esta operación estaba cubierta en esta ocasión por un despliegue de anfibios para cortarles la retirada al norte de Sidón. Hora H, domingo 6 de junio. Hace exactamente 15 años que empezó la Guerra de los 6 días. Los blindados del general Drury iban llegando a la frontera, alineándose en un frente de 100 kilómetros. Los vehículos iban cubiertos de lona roja para poder ser identificados por sus aviones. En total, 1.250 tanques, cubiertos por un gran número de obuses de autopropulsión y 1.500 blindados Zelda para transportar personal. Tardaron todo el día en cruzar la frontera. Con la impedimenta bien atada en la vaca de sus celdas, los hombres del batallón A de Israel, encabezados por la 201ª Brigada Blindada, pasaron de repente al norte de la carretera de la costa y cercaron 3 batallones de la OLP, pertenecientes a la Brigada Castell, formados por 2.000 hombres en posiciones defensivas bien preparadas. Se usaron los obuses de autopropulsión para debilitar las posiciones enemigas mediante bombardeos desde distancias de 30 kilómetros, antes de que entraran los tanques. Al tiempo que bombardeaban objetivos alrededor de Tiro y Sidón, la infantería mecanizada de la 91ª División se adelantaba dando un rodeo para asegurar una cabeza de puente al norte del río Litani. La barrera de fuego estaba también cubierta por bombardeos aéreos, respondidos a su vez por fuego de baterías antiaéreas. Un objetivo específico era la línea defensiva de la OLP, llamada Abu Yasef el-Nahar, sector medio y Beit el-Muqaddes, alrededor del campo de refugiados de Ain Ulwe. Los misiles SAM-7, operados manualmente, también eran usados contra los aviones israelíes que atacaban las fuerzas de tierra de la OLP y al mismo tiempo tendían emboscadas contra la infantería blindada con granadas propulsadas por cohete. Las incursiones aéreas continuaron durante unos días, ya que la estrategia israelí fue planteada rápidamente. Cercar con decisión las áreas fuertemente defendidas de la OLP, como Sidón, permitiendo que la vanguardia avanzara con celeridad. Mientras tanto, los soldados patrullaban por las calles con las ametralladoras antiaéreas móviles de 14,5 milímetros de fabricación rusa. En las ciudades como Tiro y Sidón, las fuerzas de la OLP estaban esparcidas entre la población civil, siguiendo el principio del escudo viviente aconsejado por los rusos. Eso les permitía convertir manzanas enteras de edificios en áreas fortificadas de difícil ataque, por miedo a causar víctimas civiles. Mucha gente abandonó sus hogares, dado que los israelíes sacrificaron el factor sorpresa anunciando por radio y con octavillas la necesidad de evacuar las ciudades para evitar víctimas inocentes en el momento de la invasión. Tiro fue tomada al segundo día de la guerra por la tarde, de calle en calle. Sin embargo, Sidón, más al norte, no resultó tan fácil de vencer. El batallón A abandonó la ciudad rodeado por los blindados, mientras los batallones de vanguardia se apresuraban hacia el norte. La operación de limpieza fue completada por la infantería israelí, que organizó una batida de calle en calle y de casa en casa para acabar con las posiciones de la OLP en zonas residenciales. Los refugiados civiles habían alertado a los israelíes del peligro, pues los palestinos habían convertido el centro de la ciudad en una fortaleza escondida. Los israelíes deberían usar armamento blindado de medio alcance antes de penetrar en la ciudad. Solamente la zona central, cerca del puerto, había sufrido daños, pero el avance israelí había sido frenado inexorablemente. Y los israelíes intentaron emprender la tarea importantísima de relaciones públicas para atender a los civiles que habían tenido que sufrir la guerra. Se montó una unidad médica del ejército israelí y en pocos días se atendieron hasta 250 personas. Al norte, el 50º Batallón de Paracaidistas, apoyado por los blindados, había cortado la línea de refuerzos de la OLP en el desembarco anfibio más grande jamás efectuado por los israelíes en tiempos de guerra. Y después de los estragos de la guerra, los prisioneros, muchos se habían deshecho del uniforme que los identificaba como miembros de la Brigada Castell de Fatah, y otros habían luchado vestidos de paisano. Hubo centenares de prisioneros. En esta ocasión, Israel los trató como prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra, después de ser interrogados. Para ello, les vendaron los ojos para que no reconocieran el lugar donde eran trasladados.
A continuación, fueron trasladados a un campo de prisioneros cerca de Tiro. Los israelíes se dirigían hacia el norte para reunirse con el batallón A. Estaba claro, satisfacía la táctica de los palestinos, que consistía en resistir y seguir causando bajas el mayor tiempo posible para mermar la moral de la opinión pública israelí. Cuando cayó Sidón, Israel había sufrido 200 bajas y tenía 1.200 heridos. Pero su estrategia le había costado a la OLP 1 millar de muertos y unos 2.000 heridos de guerra. Con la movilización continua de obuses autopropulsados de 175 milímetros y de tanques de batalla, estaba claro que Israel estaba cambiando de estrategia. Habían frenado las críticas de sus aliados norteamericanos, aduciendo el simple objetivo de defender su integridad territorial, apartando la OLP a una distancia de 40 kilómetros de la frontera israelí, y ya habían sobrepasado este límite al tomar Sidón. Ahora, con la llegada continua de refuerzos, había hasta embotellamientos de tráfico. La batalla para el control de Sidón continuaba abierta. Mientras tanto, bombardeaban Damur, 10 kilómetros al sur de Beirut. Esta había sido una ciudad cristiana, pero la OLP masacró a sus habitantes durante la guerra civil y se hizo cargo del territorio. Una acción que obtuvo un terrible castigo en los campos palestinos de Sabra y Shatila después de la guerra. El 11 de junio, los blindados israelíes llegaron a las puertas de Beirut, y allí se quedaron, porque en Israel se entabló una batalla política. Se sospechaba que el ministro de Defensa Sharon había engañado a sus colegas de gabinete, ocultando que su objetivo desde el principio era tomar Beirut. Las ametralladoras amenazaron la ciudad desde puntos estratégicos, pero por el momento permanecían en silencio. Esta parada a la entrada de la ciudad fue, como el tiempo ha demostrado, un grave error estratégico. En el interior, los israelíes avanzaban en 3 frentes, hacia el cruce del castillo de Beaufort y el río Litani, hacia Nabatille y hacia el este, la zona conocida como Fatat Lan. Eran áreas defendidas por solo unos cuantos miles de soldados de la OLP que deberían enfrentarse a la 36ª División, compuesta por infantería y blindados. Era una zona montañosa. Las carreteras eran pistas que serpenteaban a través de los desfiladeros que podían ser defendidos fácilmente con fuerzas poco numerosas. Hubieran sido carreteras difíciles, incluso en el caso de haber estado en buenas condiciones, pero no lo estaban. Atravesaban un terreno escarpado que complicaba considerablemente las comunicaciones militares. Era particularmente difícil para los vehículos blindados que estaban diseñados para moverse rápidamente por terreno llano y, a diferencia de las operaciones blindadas de la costa, aquí los movimientos eran lentos, a veces excesivamente lentos. Los convoyes tenían que detenerse con frecuencia debido a los embotellamientos que se producían en los estrechos pasos de montaña. La vulnerabilidad de la lenta marcha de los blindados es evidente. Era presa fácil para las tácticas de escaramuza de los cachorros de león, palestinos, muchachos armados con granadas de cohete y entrenados para actuar como comandos. Las minas eran otro peligro, en especial para los vehículos blindados de infantería, pero estaban provistos de depósitos externos de combustible, lo que evitaba los desastrosos incendios del interior del vehículo, como ya sucedió durante la guerra de Yom Kippur. Los helicópteros eran ahora la línea fundamental de intendencia y podían ser observados claramente desde el puesto de observación principal de la OLP, el castillo de Beaufort. Aquellos altos, a 700 metros sobre el nivel del mar, estaban controlados por el batallón Hirmak de la Brigada Castel de la OLP. Con solo 75 hombres para defender el castillo, pensaban que era inexpugnable, al igual que lo pensaron hace 8 siglos los cruzados. Desde aquel punto, la OLP podía ver Sidón, al oeste, y Galilea, al sur. Era un objetivo claro para la línea de artillería, y fueron conminados a abandonar su refugio. Fue tomado la segunda noche. Unos 200 hombres de la brigada de élite Golani entraron en combate cuerpo a cuerpo que duró 2 horas, en una hazaña que recordaba la toma del castillo por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente fue entregado al mayor Saad Haddad y a sus fuerzas libanesas libres, aliado de Israel del sur del Líbano. Ellos también habían sido objeto de ataque por parte de los palestinos desde los altos de Beaufort.
Palabras del mayor Haddad felicitándose por la invasión israelí. Lamentable situation, wanting to get rid of the occupying forces, but was not able to do it alone. And I used always to say that Lebanon needs a miracle to be saved, and this miracle happened now. Thank you very much. Pero el castillo de Beaufort también era el paso hacia el norte, hacia los puentes estratégicos sobre el río Litani y el valle del Bekaa. Una vez tomada esta plaza fuerte, los palestinos que quedaban se dispersaron para reforzar la parte ocupada de Beirut, el oeste de la ciudad, 50 kilómetros al norte de allí.